inteligencia en el planteo de la verdad y reflexión y pensamiento en la concepción de los problemas políticos del presente. Creo que es importante que no nos habituemos a nombrar esta casa con el nombre que tiene, sino a tratar de sustraer el significado del nombre que tiene a la costumbre de pronunciarlo. Hay una vieja tradición judía, cultivada por los sectores más tradicionales, pero significativa en un momento como este, mediante la cual quienes rezan mueven su cuerpo al hacerlo, para que la costumbre de pronunciar las palabras no devore su significado. Creo que tenemos que aprender a mover el cuerpo cuando entramos a esta casa, para que lo que implica el nombre de Hannah Arendt no se pierda, y para que tampoco se pierda la presunción de que la democracia es hoy otra cosa que lucha. La democracia hoy es lucha contra el delito, como bien dice Elisa, es lucha contra la delincuencia. Ya no es una confrontación entre concepciones distintas de la política, es sencillamente una concepción de la política que está unida a la noción de la república contra una concepción perversa de la política que la instrumenta al servicio del delito. Me parece que también hay que tener claro eso si pronunciamos el nombre de Hannah Arendt con conciencia. Por eso celebro esta reunión, que es parte de una iniciativa que consiste en insistir. Nuestra tarea es la insistencia. La insistencia es el nombre de la militancia paciente, que no desespera porque el horizonte no se ve, sino que evalúa el presente por la calidad de matices que ofrece. Hay ciudadanía, hay presencia de disconformidad ciudadana, hay una dolorosa conciencia creciente del fracaso de nuestro sistema político que ha sido prostituido por quienes tenían el deber de afianzarlo, y me parece que no tenemos el derecho de exigir rápidas soluciones, sino calidad en la lucha democrática, en la lucha republicana, en la conceptualización de nuestra experiencia. Nadie tiene derecho a impacientarse, nadie. La impaciencia es un signo de vanidad en este momento. Lo verdaderamente importante es la calidad de la lucha conceptual y política que llevamos adelante. Y quien sostenga narcisísticamente que no va a haber el desenlace de lo que buscamos, no razona, se mira al ombligo. Nadie ha venido a este mundo para ver el resultado de los grandes emprendimientos republicanos. Y si hay alguna duda al respecto, basta leer la correspondencia del general Manuel Belgrano. Creo yo entonces que esto como premisa es fundamental en el marco de una conversación como la que quiero tener hoy con ustedes, a la que titulé ¿Qué significa enseñar? ¿Quién puede aprender? Quiero empezar estableciendo una distinción que me parece básica entre lo que es la transmisión y la comunicación. La transmisión es la capacidad de ponerse en juego en la información que se hace llegar a quienes aprenden. Ponerse subjetivamente en juego. Es decir, que el discurso no tenga las características de ser un enunciado despojado de participación emocional y reflexiva de aquel que lo emite. Una cosa es contar algo, otra cosa es involucrarse en lo que uno cuenta. Si no hay este involucramiento, si no se produce este protagonismo personal en la emisión de la información, entonces quedamos completamente fuera de la posibilidad de persuadir a quienes nos escuchan. Los mecanismos para lograr adhesión a lo que se dice, cuando no provienen del poder de persuasión, de esta capacidad de sentirse involucrado en lo que se dice, vienen del campo del autoritarismo, del campo de una investidura aceptada como significativa por la fuerza. Hoy en día en la política argentina estamos viviendo algo que se parece mucho a esta creencia de que la comunicación puede reemplazar a la transmisión. Al haber una estructura piramidal de poder que descansa sobre la imagen del caudillo, la emisión de la información que se hace llegar a la ciudadanía
no proviene del campo de la persuasión, sino del campo de la obediencia de vida. Se sacraliza la figura del líder y se acata su palabra. Esto es una fiesta, son los pibes. Cuando entonces la comunicación descansa sobre la sacralización de la figura del líder, su palabra no trata de ser persuasiva, lo es de entrada, porque responde al principio de la obediencia de vida y de la presunción de que la verdad le asiste porque el poder le asiste al que la emite. Hoy en día la Argentina está viviendo un proceso donde está ausente la idea de la transmisión, porque prepondera cada vez más la idea de la enseñanza entendida como acto de transmisión de información que debe ser obedecida. La política ya no enseña, la política pide obediencia de vida. Y cuando no pide obediencia de vida, pide silencio por parte de una oposición que no sabe razonar en torno a la pérdida de la interdependencia entre ética y política. Entonces, si tomamos como referencia lo que significa enseñar en un sentido positivo y fecundo, cívicamente rico, habrá que decir que el rasgo distintivo del maestro es aparecer tocado por lo que dice, de tal manera que su palabra es hija del compromiso personal que él asume con lo que transmite. Hoy en la Argentina no tenemos maestros. Los maestros se han reducido a luchadores sindicales por sus derechos salariales. Esta dimensión, que es indispensable, la dignidad salarial del maestro, no puede absorber la totalidad del significado del término maestro. Porque su ausencia, la ausencia de un significado más hondo para la palabra maestro, es correlativa de la ausencia de un significado más hondo para la palabra alumno. El maestro, en lo que tiene de fundamental en cualquier sistema político sano, es que tiene además la capacidad de preguntar. Le importa mucho más transmitir la responsabilidad de preguntar que la certeza involucrada en la respuesta. Enseñar a preguntar es decisivo, pero las preguntas no preceden a las respuestas, son posteriores a las respuestas, señalan la crisis de la respuesta. Hoy estamos viviendo un momento en el cual aprender a preguntar es fundamental, porque significa poner en tela de juicio la certeza que la respuesta autoritaria propone como sinónimo de verdad. Más aún, en el razonamiento dictatorial, que es el paso siguiente al pensamiento autoritario, desaparece por completo la palabra. Ya no hay lenguaje, porque solo hay lenguaje donde hay diálogo, donde hay comunicación y debate. En nuestra especie, las palabras son la condición de posibilidad del diálogo. Cuando no son la condición de posibilidad del diálogo, las palabras pasan a ser un enmascaramiento del silencio dictatorial. Se habla para no decir. Se procede para que la palabra resulte inequívoca. Se habla axiomáticamente. Entonces, al confrontar la palabra axiomática con el significado de la enseñanza, se hace evidente que cada vez más necesitamos maestros. Pero el maestro no es solo el que transmite sus convicciones en una escuela. Maestro es el que privilegia el papel de la pregunta en la comunicación con su sociedad, desde el político hasta el juez, hasta el militante, hasta el intelectual. Hoy el deber fundamental es poner en tela interrogativa lo que irrumpe en tela afirmativa, meramente afirmativa, para que impere el silencio donde debe imperar la comunicación. Me parece también muy importante entender cuáles son los desafíos contemporáneos que debemos enfrentar. Donde no reina la aptitud para la pregunta, impera la desactualización, además. Porque los rasgos distintivos de todo modelo dictatorial son seniles. Las dictaduras son viejas en su estructura.
Puede que su argumentación parezca remozada por una cierta modernidad, pero la estructura del razonamiento dictatorial es siempre vieja, porque se basa en la exclusión del otro, que es el problema estructural de nuestra especie. Si hay una amenaza que pesa sobre nuestra especie, es la intrascendencia del otro. Y la dictadura hace de la intrascendencia del otro la condición de posibilidad de su propio desarrollo. Entonces, la lucha contra el pensamiento dictatorial es una lucha contra la senilidad del pensamiento. Una democracia republicana que siempre está al borde del riesgo del equívoco está al mismo tiempo expuesta a la posibilidad de la innovación. El pensamiento político cabal es innovador, porque al proponer preguntas renueva el repertorio de respuestas necesarias. Entonces, lo que nosotros advertimos como un repertorio de problemas contemporáneos indispensables son, en principio, reductibles a la convicción de que es necesario sustraer a nuestro país del espacio de senilidad criminal en que la sumerge en condición de desaparecida a la República. La República es la desaparecida de nuestro tiempo. Desde hace alrededor de 2 siglos y medio, a pesar de haber envejecido, que hay algo fundamental que no está siendo pensado en el país. La ausencia del pensamiento fundamental es la ausencia de la conciencia de la gravedad de lo que ocurre por parte de quienes representarían formalmente un pensamiento alternativo a la del oficialismo. Al oficialismo no se le puede reprochar la ausencia de coherencia. Es absolutamente coherente. Jamás mintió acerca de sus mentiras. Siempre las ejerció abiertamente. Y esto es un don a ser rescatado, porque esa transparencia le falta al pensamiento opositor cuando se dice opositor en general. Claridad para decir su verdad. El gobierno hace de la mentira un instrumento diáfano, porque tiene la impunidad de saber que al estar fuera de la ley está también fuera de un control posible. No existe ese control en términos de una oposición que sea capaz de aportar. Entonces, aprender a enseñar, saber enseñar, es en primera instancia rescatar la figura de esta desaparecida que es la República. Debemos advertir las consecuencias que están implícitas en la consumación de este proceso, que no se inicia con el proceso de reorganización nacional, pero que alcanza allí una de sus expresiones más altas, y se consuma ahora. Porque el proceso llevó adelante la idea de la intrascendencia del otro a través del asesinato de las personas y de la postergación y el aplazamiento de las instituciones. Cuando retorna el sistema democrático al país, en 1983, se abre la esperanza de la restitución institucional republicana, pero no se advierte la anemia cívica que padece la dirigencia argentina para hacer esa transición del autoritarismo a la democracia. Esa anemia está consumada. Y la desaparición de la República es el signo distintivo, el diagnóstico primordial que tenemos de la situación en que nos encontramos al cabo de 30 años, ¿no? O de 35 años. Por lo tanto, me parece a mí que educar en la Argentina contemporánea significa poder articular la relación entre la necesidad de una capacitación profesional indispensable para cualquiera de los que estudian, con el despliegue de una conciencia cívica que inscriba la capacitación personal en un campo mucho más fundamental que el de la idoneidad profesional. Mucho más fundamental. Necesitamos técnicos, necesitamos absolutamente técnicos de toda índole, desde la física, la química, la bioética, la psicología, la antropología, todos los técnicos y especialistas son indispensables. Pero la gran expectativa dictatorial es que la anemia cívica no sea combatida mediante la formación profesional.
Se necesita, desde la perspectiva dictatorial, ausencia de formación cívica en la capacitación profesional, para que el síganme se convierta en un yo lo hago, déjenlo conmigo. Entonces, el copamiento progresivo de las instituciones mediante un discurso ideológico que está orientado a la sustitución del pensamiento crítico por la obediencia debida es la meta fundamental de la educación dictatorial hoy en la Argentina. La llamada instrucción cívica, que para muchos de nosotros constituyó en nuestra adolescencia y en nuestra pubertad una materia de contenidos claramente democráticos, está hoy reemplazada por la doctrina de la obediencia debida al caudillo de turno. Desde ahí se estructura un saber. Y el saber fundamental que se estructura desde allí es el de la posibilidad de delegar la responsabilidad crítica en el mandato del Führer de turno. Se trata de delegar la responsabilidad del pensamiento crítico en la figura del que manda. Por eso la República alcanza, en este caso, la posibilidad de configurarse como la meta fundamental de la reorganización educativa del país. Tenemos que volver a articular la capacitación profesional con el deber de reconstrucción de la República. No se trata de introducir una materia más en la enseñanza. No es una materia, es un criterio. Es un concepto de la organización de la identidad personal. En consecuencia, enseñar significa en principio, en el marco de estas necesidades, poder transmitir con claridad la índole de lo que está ausente. La índole de lo que está ausente. Por ejemplo, si vamos a enseñar historia argentina, podemos cotejar el criterio que impone el gobierno con respecto a la historia argentina con el criterio que la República exigiría. El rasgo distintivo de la enseñanza autoritaria es el maniqueísmo. Se enseña una historia que está dividida entre réprobos y elegidos. Se trata de aprender a distinguir a los réprobos de los elegidos y articular la enseñanza de nuestra historia mediante la desnotación sostenida de aquel que ha sido impugnado como réprobo. El elegido, mientras tanto, irrumpe como el depositario de la transformación de la realidad. Su posición no puede ser cuestionada porque el elegido no tiene nada que aprender, ya tiene identidad. Ya tiene identidad. Entonces lo que hay que hacer es refrendar su identidad. Entre los regímenes totalitarios, y la comparación reconozco que es muy contundente, en los regímenes totalitarios la identidad totalitaria es un atributo biológico. Por ejemplo, la identidad aria no viene dada por una capacitación, una cultura y una formación, es un atributo biológico. Uno es ario. Después se capacita para comprender lo que es, pero ya es. La enseñanza es tautológica, porque tiende a aclarar lo que uno ya es. No se trata de construir identidad y de adquirir una formación cuyos contenidos son dinámicos y progresivos. Se trata de saber que uno ya tiene identidad. Hay dos identidades fundamentales. O uno es ario y por lo tanto despliega los atributos propios de su superioridad, o uno es judío, que ya también tiene una estructura pero no tiene remedio. Claro, no tiene remedio. Lo que hay que hacer con un judío es eliminarlo, porque él es un autoeliminado ya, al no pertenecer a la idiosincrasia de una identidad beneficiada por los atributos de la superioridad. Entonces, lo mismo pasa con el pensamiento de Mussolini en el orden de la enseñanza. Se trata de transmitir contenidos que ratifiquen la existencia de una entidad ya constituida, inherente al italiano cabal. Por eso me parece a mí que en la línea opuesta, el republicanismo, cuando trabaja por la educación, trabaja a partir de una premisa fundamental: somos proyecto, no tenemos identidad.
No estamos constituidos de entrada. Uno no es un hombre o una mujer. Uno puede ser un hombre o una mujer. Porque nuestra especie se distingue por el hecho de que la biología no agota ni mucho menos los atributos distintivos de lo que son. Para cada uno de nosotros es probable ser un hombre o una mujer, porque nuestra idiosincrasia masculina o femenina proviene del trabajo que hacemos para constituirla. Nuestra inscripción en el campo biológico dice lo menos relevante de nuestra idiosincrasia. Lo fundamental de nuestra idiosincrasia es el trabajo realizado para constituirnos como personas. El trabajo fundamental nuestro es constituirnos como personas. Y la educación republicana está fundamentalmente orientada a mostrar que esa idiosincrasia republicana está siempre en riesgo. Nunca es definitiva, nunca tiene un contenido plenamente logrado, es siempre proyecto. Porque es proyecto, es materia de debate y discusión, es conjetura, es afirmación de proyecto y debate al mismo tiempo. Entonces, una educación republicana apunta fundamentalmente a mostrar que los contenidos que la distinguen son contenidos que conforman un escenario de conceptos a ser debatidos y discutidos. Donde hay discusión, hay interpretación. Donde hay interpretación, no hay monopolio de la verdad. Porque la interpretación es siempre una característica de todo aquel que interviene con su subjetividad en la concepción de los problemas. Otra tradición hebrea que quiero recordar. En la Biblia hebrea, de un lado está la palabra de Dios y del otro lado están las interpretaciones de la palabra de Dios. Son siempre tres. Alguien que piensa algo, alguien que piensa lo contrario y hay un tercero que no piensa ni una cosa ni la otra. ¿Para qué? Para que nadie se quede con el monopolio de la certeza, para que la interpretación siempre circule con libertad y que nadie tenga la posibilidad de decir que puede homologar lo que cree a la palabra de Dios, es decir, a lo inequívoco. El rasgo distintivo del discurso autoritario, caudillesco y finalmente dictatorial es que pone fin al dilema semántico de las palabras. Hay alguien que sabe lo que las palabras quieren decir. Entonces concentra sobre su discurso la propiedad exclusiva de la enunciación. Todo otro que hable tendrá que ratificar lo dicho, pero no podrá ponerlo en tela de juicio. Donde se destituye el lenguaje, se destituye el rasgo distintivo de nuestra especie. Somos lenguaje. No es que hablamos para decir algo, hablamos para ser. Si no habláramos, no seríamos. Pues el propósito ontológico fundamental de una educación dictatorial es el silencio, en tanto destituye al lenguaje como posibilidad de constituirnos a través del debate, del diálogo y de la interpretación. Estamos delante de un dilema profundamente cultural. La cuestión de fondo es cultural y decide el porvenir de nuestra política. No se trata de un tema más de una Secretaría de Estado. La cultura no es una Secretaría de Estado, es un criterio de discernimiento de nuestra experiencia del tiempo, de la convivencia y del proyecto de nuestro desarrollo como nación. La tarea de la educación es devolverle, en nuestro caso, esta es mi convicción, a la Argentina contemporaneidad. En la misma medida en que impera el silencio, la senilidad política de la nación devora nuestra contemporaneidad. Duramos en el tiempo, pero no lo protagonizamos. Duramos. Henos aquí. Duramos. Durar es muy distinto de vivir. Durar es persistir en una presencia hueca. Vivir es infundirle a nuestra presencia el valor de una interpretación sobre la realidad. Necesitamos forjar intérpretes. Un verdadero partido político es un partido de intérpretes, pero no porque no tiene orden y porque no tiene conducción, sino porque la interpretación hoy está básicamente orientada a debatir lo que está silenciado. El mayor triunfo del proceso de reorganización nacional es este gobierno, que le ha infundido
a la palabra el valor de una redundancia. No es necesaria. Y hay una consumación, como les decía antes, en la desaparición de la República, que es el logro más alto de este gobierno, que es la insensibilidad de los partidos políticos hacia lo que pasa. ¿Qué están diciendo? ¿De qué están hablando? ¿Están comprados? ¿Han pagado con su autonomía por el dinero que han recibido a cambio de este silencio, de esta complicidad? La destrucción de los partidos políticos en la Argentina no es una consecuencia de la decepción arbitraria de la gente, es el fruto de que la gente ha comprendido muy bien lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que promover una nueva educación en el país es algo mucho más básico que tener programas de estudio, mucho más básico. ¿Qué es lo que queremos de un Ministerio de Educación? Que sea republicano, no que tenga programas de estudio. La inclusión social en el orden de la educación va mucho más allá de la creación de escuelas como escenarios físicos donde estén quienes desean y tienen derecho de estudiar. Si hoy la escuela linda con la vida hospitalaria, es porque está logrado en esa asimilación de lo escolar y lo hospitalario el propósito fundamental de quienes dicen regir los destinos del país, que es crear una comunidad no solo prebendaria en el orden económico, sino en el orden espiritual también. Entonces, la gravedad de la situación exige que planteemos el problema educativo mucho más allá de lo que pueda hacer la discusión de un programa con el ministro de Educación. El ministro de Educación ha de ser o no ha de ser la expresión de un proyecto republicano. Si no lo es, entiende la educación como un instrumento ideológico de sometimiento. Y esto es lo que advertimos hoy en la Argentina. Muchas veces los llamados partidos políticos dicen tener especialistas en educación. Yo estoy dispuesto a discutir cualquiera sea la índole de la bibliografía que se proponga, qué debe enseñarse en historia, en física o matemáticas, si estos fueran campos de mi idoneidad. Pero el problema de fondo es al servicio de qué ponemos la enseñanza. Miren, hay una anécdota maravillosa que yo la he contado muchas veces en la otra sede anterior de Hannah Arendt cuando daba yo mis clases, que pertenece a uno de los grandes físicos de nuestro tiempo, Eddington, un físico inglés discípulo de Einstein que desarrolló una de las teorías más interesantes sobre la estructura atómica de la naturaleza. Era británico y tenía un humor británico, y el humor británico se pone en esto que dijo, pero va mucho más allá del humor. Todo físico sabe que su mujer, dijo Eddington, no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. Claro. ¿Qué es lo que Eddington quiso decir? Lo que Eddington quiso decir es que si salimos del habitáculo de especialistas donde operamos con los instrumentos propios del análisis matemático y del análisis cuantitativo en suma, hacia afuera, y tratamos de reducir lo que está fuera de ese habitáculo a las dimensiones del habitáculo, enajenamos la realidad, porque lo que hay de complejo en el mundo está fuera del habitáculo. La física contribuye a que comprendamos el mundo en el que vivimos, pero la jibarización del mundo por parte de la física se parece a la jibarización del mundo por parte de aquellos economistas que conocimos en la Argentina, que venían con la solución total. La Argentina necesita pluralismo, respeto por la complejidad de la realidad y entender que una mujer, por seguir con el ejemplo anterior que da, se nos escapa literalmente de la comprensión, no porque es bonita, sino porque el otro es irreductible a nuestro saber. Levinas, ese maestro ejemplar, decía lo siguiente: ¿qué es la virginidad? La virginidad, decía él, no es lo que precede al contacto, es lo que el contacto amoroso posibilita. Porque el contacto amoroso hace con que el otro sea irreductible a la posesión, ya que excede con su encanto y su valor todo el tiempo la posibilidad de hacerlo nuestro. Amar a alguien es claudicar de la necesidad de poseer. Un proyecto político
orientado hacia la restitución de la dignidad del prójimo, aspira fundamentalmente a hacerlos imposeíbles, no objeto de prebenda. Porque la prebenda hipoteca al otro en la claudicación de su identidad, le impide ser virgen. Parte de la idea de que el otro necesita un padre que aplaque con este gesto toda necesidad de preguntar. Y que cifra, en el sentido de que fija una cifra, para reducir la dimensión del otro a esa cifra. No estoy subestimando el valor de la ayuda económica, de las iniciativas que hechas por unos fueron usadas por otros para ayudar a las familias y a los hijos. Estoy tratando de evitar que nosotros, desde una perspectiva republicana, no entendamos cómo el pensamiento autoritario y caudillesco reduce el otro a una cifra. Lo reduce mediante el dinero que le da, lo reduce al convertirlo en un votante sometido y lo convierte en un desaparecido cuando subestima la muerte de todos aquellos que, como obra de los problemas que tenemos, no dicen la verdad sobre quienes han muerto. ¿Y por qué han muerto? Porque una cosa es un accidente y otra cosa es la promoción intencional, nacida de la irresponsabilidad administrativa, que genera muerte, precisamente porque no toma en cuenta la vida del otro como algo indispensable. Hoy estamos viviendo en la Argentina un problema, les decía yo, cultural fundamental, y si ustedes quieren, teológico fundamental. El prójimo se ha convertido en una basura, en un desecho, en un residuo. Y esta función residual del prójimo compromete nuestro porvenir. Pero lo compromete, insisto, no porque primordialmente este gobierno sea lo que es, sino porque la oposición es lo que es. Este es el problema. Por último, para que después podamos ir cambiando algunas ideas más. El que aprende, el que está convocado a aprender, necesita fundamentalmente del que enseña la posibilidad de sentir que lo que se le transmite lo involucra. Es decir, que cuando le hablamos de algo, le estamos hablando de él. No se trata de una forma facilista de la biografía o del sentimentalismo. ¿Cómo puede un alumno identificarse, por ejemplo, con el binomio de Newton? Parece absurdo. Pero hay un gran poeta del que siempre me gusta hablar, que es Fernando Pessoa, que dijo lo siguiente: el binomio de Newton es tan hermoso como la Venus de Milo. Lo que pasa es que hay poca gente que se da cuenta. La tarea de un maestro es mostrar que el binomio de Newton es hermoso y suscitar en quien aprende la emoción estética de lo matemático. Pero para esto hay que ser un gran maestro. Hace falta ser algo más que un matemático, hace falta ser algo más que alguien que tiene un contenido a ser comunicado. Hace falta ser alguien que siente la emoción de estar ante un semejante. Esto se llama educación cívica. Esto se llama capacitación cívica del maestro. Entonces, la transmisión de los contenidos que contemplan la presencia de un niño, de un adolescente o de un joven en la transmisión, está básicamente orientada hacia mostrar el papel protagónico que él puede jugar en el saber, invitándolo a interpretar. Miren, hay algunos pequeños ejemplos aislados de lo que significa educar bien. En un colegio de Buenos Aires, donde se educó mi hija menor, dividían a los alumnos en dos grupos. Uno tenía que defender las ideas del nacionalsocialismo, el otro atacaba. Se formaban, se capacitaban y empezaba la discusión. A la hora había una pausa y después invertían los roles. Los que lo habían atacado debían defenderlo y los que lo habían defendido debían atacar. Esto para los chicos significaba una exigencia muy grande. Pero ¿cómo? Yo no creo en el nacionalsocialismo, decían unos. Y otros que hacían el papel de los nacionalsocialistas decían: no, a mí la democracia no me interesa, ¿por qué tengo que jugar yo? Dice: porque nosotros, le decía el maestro, no estamos capacitando a la gente para que adhiera a una convicción, sino para que sepa cuáles son las premisas a partir de las cuales adhiere a algo.
Conocer las premisas que sustentan una convicción política es la posibilidad de democratizar nuestras convicciones. Conocer sus premisas, no afirmarlas simplemente. En consecuencia, un alumno es alguien que tiene derecho a acceder a las premisas del saber, a las condiciones de posibilidad de una perspectiva interpretativa sobre los hechos. Siempre y cuando lo esencial sea educar ciudadanos, formarlos, capacitarlos como ciudadanos. Después que haga lo que quiera, que se dedique a la física o a la química, pero que cuando escucha el famoso síganme, diga no. Salga corriendo. No. Diga no y sepa por qué. Porque la oposición, cuando se agota en la disconformidad, no genera alternativa. No genera alternativa. Un pueblo indignado no es un pueblo suficientemente capacitado para poder generar una alternativa. Entonces, si la indignación es un punto de partida, no puede ser una meta ni el espacio suficiente del ejercicio de un pensamiento alternativo. ¿Qué más hace falta además de la indignación? La comprensión, la capacitación. Hoy el escenario político favorece a quienes han hecho de la ignorancia el recurso fundamental de un régimen político. De la desesperación económica, el recurso fundamental de un régimen político. Del envilecimiento de la ley, el recurso del afianzamiento de sus ideas políticas. Está todo por rehacerse. Pero una de las condiciones básicas para poder lograrlo es la paciencia militante. No concebir los traspiezos, las derrotas por las que circunstancialmente atravesamos como un diagnóstico final, sino como un síntoma de las dificultades que tenemos que enfrentar. Vuelvo a la historia. Belgrano, debatiendo lo que se proponía el 9 de julio de 1816, decía: no empecemos por la República, lleguemos a la República. Pero en principio nuestra experiencia histórica nos exige un proceso gradual que acaso dentro de 50 años, decía Belgrano en 1816, permita que seamos una república. Sepamos esperar trabajando por su constitución y no caigamos en la tentación narcisista y estúpida de pensar que nosotros tenemos que tener el privilegio de ver los resultados. Nuestro privilegio es trabajar por la construcción a mediano y largo plazo de lo que queremos. La resistencia, como la llama Lilita, la resistencia es eso: capacidad de constitución de un pensamiento crítico y hacer de la indignación el punto de partida para la construcción de una conceptualización rica, que aunque no parezca entendida, terminará por ser evidente a medida que nosotros la transmitamos como maestros, es decir, poniendo en juego nuestra propia capacidad de encarnar lo que decimos. Muchas gracias. Empecemos con las preguntas. A ver, vamos a empezar con las preguntas, a ver las preguntas que quieran hacer. Es todo de ustedes, ya les dije. Yo voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo último, que es cortita. Cuando vos dijiste hay que tener paciencia, y diste el ejemplo de Belgrano, ¿qué hacemos la generación como la mía, que hace 50 años empezamos a trabajar para eso? Y acá estamos acompañando a Lilita después del 1.8. Eso. Eso sí. Seguir compartiendo. Y el 18 estar. Y el 18 convocar, no solo una estar. discusión los dos a través de los diarios muy interesante, porque tiene que ver con esto. Exactamente. El primer ejemplo es bíblico. Digamos, ¿qué te diría Moisés? Mira, yo soy judía, así que muy bien. Entonces lo vas a entender en este periodo que te estoy hablando. 40 años, mi amiga. Sigamos marchando en el desierto, porque el desierto marchado es la negación del desierto vacío. Claro. ¿Sí? Tenemos que entender muy bien que no estamos frente a dificultades que puedan ser resueltas mediante la premura con que el gobierno procede para hacer aprobar todo lo que necesita, porque el gobierno no quiere fundar ciudadanía, necesita fundar su misión. Nosotros queremos fundar ciudadanía. Belgrano se murió en 1820, pobre como una rata e ignorado
e ignorado por la mayor parte de todos aquellos que tanto le debía, pero no desalentado en la convicción de que se había hecho lo posible y debía seguir haciéndose. Es el mayor desafío moral que tenemos. La paciencia no es espera pasiva. La paciencia es comprensión creciente y acción creciente a partir de la comprensión. Perdón, a mí me gustaría decir algo en relación a esto, porque me parece que acá tenemos que entrar a tocar un tema que me parece que en vez de caracterizar a la oposición, que representa a gran parte del electorado, ¿está? Es decir, no, tendremos que profundizar el tema, porque el negacionismo se ve hoy, ¿no? Yo contaba recién una conversación con un íntimo amigo periodista que me dijo: no podés estar de nuevo sola, tenés que juntarte con todos. Y yo le dije: no, yo no estoy sola. La que está sola es la clase política que me dejó sola cuando dije paremos el fascismo. Es decir, uno está en el otro lugar, pero lo que quiero decir es esto. Me parece que lo más profundo, hoy entramos en la dictadura, estamos entrando técnicamente en lo que se llama dictadura o una facción. Y es dictadura. Sin aditamentos, lo dice yo, ahora se van a escandalizar todos acerca de un proceso que iniciamos en el 2005. Y ese fue el desierto para mí, ¿no? Sí, sí. Para mí ese es el desierto hasta ahora. Que uno no sabe cómo entra y después no sabe cómo salir. Pero lo que está detrás, y me parece que en esto vos podés aportar muchísimo, es el negacionismo. Yo creo que acá se juega el negacionismo. ¿Qué es negar? Es hacer como si las cosas no sucedieran para no comprometer. Yo creo que aquí está el mal. Porque la gran pregunta en Alemania no era quiénes mataban, que es un poco decir, quiénes mataban, se sabía quiénes mataban, se sabían para qué mataban, se sabían que sus objetivos eran claros. También estaban muy claras las víctimas. Más allá de que el negacionismo... ¿Está? También se sabía quién eran las víctimas, los opositores, los judíos. Se sabía, todos sabían. Ahora, fíjense que el problema es dónde estaban el otro 80%. ¿Dónde estaban? Diciendo, yo no sé lo que pasa. Y muchos judíos diciendo, yo no sé lo que pasa. Hasta el tren a Varsovia o no pasa lo que pasa. Y creo que esta es la gran cuestión argentina, que si la podemos resolver en términos, esto es qué podemos aprender. Y es bueno que empecemos con esto, que esto es de Dios, ¿no? En el comienzo de la dictadura aprendamos la república. Porque en realidad es el juego del diálogo frente a esto, pero me gustaría que nos hable de negaciones. Sí, cómo no, me parece, obviamente, plantear una cuestión fundamental. Miren, voy a empezar por un ejemplo. El ejemplo es el acuerdo con Irán. Hay dos aspectos del acuerdo con Irán que quiero subrayar ahora como expresiones del negacionismo. Uno tiene que ver con el comportamiento de los judíos que adhirieron a ese pacto desde el gobierno y desde la indiferencia. Desde la indiferencia. La indiferencia está en esos 15.000 judíos que no fueron a votar en las elecciones del otro día a las instituciones judías. Porque el día estaba divino. La verdad que el día estaba divino. Los judíos que están en el gobierno y con quienes yo tuve ocasión de debatir con algunos de ellos, afirmaban que no pasa lo que sucede. Es decir, que si nosotros convocamos a los asesinos para resolver el problema del crimen, vamos a avanzar. Yo juro que traté de entender la lógica inherente a este razonamiento. Yo ponía lo del gordo valor. Tenía la casa del gordo valor para ver si era ladrón. Entonces uno se pregunta, ¿qué lógica es la que gobierna este razonamiento de quienes
viendo lo que pasa, no están dispuestos a reconocerlo. La única respuesta que yo encontré es pseudo religiosa. Se trata de no abandonar el campo de la idolatría del líder consagrado como Führer, porque si se abandona ese campo se pierde la propia identidad. En la obediencia debida hay una ontología, hay un proceso de identidad posible para el que obedece. Soy al menos el que sabe a quién le obedece. Bueno, ahora me iba a nombrar. Este es Zimmerman, dice. Este es Zimmerman. Pero esto, veámoslo como un signo que excede el campo individual. Porque al generalizarse a toda la clase política, en pronunciamientos como los que estuvo el señor Pichetto, que llamó medio a argentinos a tipos como yo, porque son judíos, ¿no? Y a quien por suerte le pude contestar, gente como esa no está diciendo una ocurrencia, está transmitiendo una convicción muy honda. Los que hoy somos medio argentinos, somos todos los argentinos que no estamos con ellos. Y somos menos que medio. Cada vez somos menos que medio. Porque la necesidad del pensamiento negacionista es concebir a la propuesta alternativa a la propia como un acto de lo que el nazismo llamaba el pensamiento degenerado. Degenerado quiere decir un pensamiento que compromete la subsistencia de los valores humanos. Son complicidades muy profundas que una clase dirigente logra por parte de una comunidad, perdónenme si me equivoco, predispuesta a la obediencia divina. Predispuesta a la obediencia divina. Entonces, esa predisposición establece el capital más dramático con que nosotros nos tenemos que enfrentar. Porque la complicidad empieza por la necesidad de la indiferencia. No hace falta citarlo a Brecht. La necesidad de la indiferencia. Creer que no sucede lo que pasa. Pasar frente a la escuela de mecánica de la hermana o frente a la Casa Rosada y creer que allí no sucede lo que pasa. Esto tranquiliza profundamente la necesidad de creer que uno es libre. Libre, independiente, autónomo, que la vida de uno es de uno. Cada uno está en lo suyo. Yo me dedico a lo mío, yo también me dedico a lo mío. Lo que pasa es que si la labor individual no está atravesada por la conciencia cívica, terminamos siendo objetos de dominio. El negacionismo, en consecuencia, va mucho más allá de los crímenes que se cometen por parte de quienes necesitan un gobierno autoritario. El negacionismo es, ante todo, negación de uno mismo. Negación de uno mismo como sujeto libre, independiente y crítico, que corre el riesgo de la convivencia sentada en el pensamiento crítico. La cultura negacionista se vale de un proceso previo, que es la construcción de la cultura de masas. La cultura de masas empieza por homologar la identidad al comportamiento colectivo, entendido como repertorio de normas que en tanto son practicadas por todos deben ser verdaderas. Si todos hacen así, entonces esto debe ser cierto. Nosotros tenemos que luchar contra la tentación de asimilarnos a lo inequívoco, a lo uniformado, a lo formalizado como lo que debe ser dejado en manos de unos pocos para que piensen por nosotros. Me parece que esa tarea es gigantesca y que los fracasos ocasionales que nos acompañan en este proceso tienen que ser pensados como necesarios. Como necesarios. ¿Cómo no vamos a encontrar dificultades si la magnitud de lo que queremos llevar a cabo es tan grande? Es como si, bueno, yo soy un escritor, puedo dar este ejemplo. Es como la gente que dice, vos sabés que hace 6 años que estoy escribiendo mi novela y no me sale, che. ¿Por qué tiene que salir? ¿Qué es lo que uno ha comprendido acerca de lo que tiene que hacer como para que le salga? Hay que pensar mejor lo que uno está haciendo y volver a tachar. Es como si una mujer embarazada dijera, no, yo 9 meses lo aguanto, lo quiero 4. Ah, mira qué bien. Hay leyes que debemos aprender a soportar y a trabajar con ellas. La finitud, el enigma de nuestra identidad, el don de la convivencia, la fascinación por el aislamiento,
y la posibilidad de transformar el dolor en lo que yo llamo sufrimiento, es decir, la capacidad de hacer algo con el dolor para que el pesar, sin desaparecer, potencie nuestra acción. Tu libro. ¿Te puedo hacer una pregunta desde mi haber al lado tuyo? Yo voy a repetir lo que ya Sí, después. empecemos con algo más No amable. puedo hablar. Yo te entiendo perfectamente y comparto todo lo que vos decís. Pero hay una cosa que, y no creo que sea por mirarme el ombligo, pero hay una cosa que me angustia. Sí. Me angustia. Y es lo siguiente. Si yo veo que mi país está yendo a una dictadura como la que está, que no es la primera que yo vivo, ya viví una anterior, a mi criterio, donde yo no podía ser antiperonista, tenía que ser peronista, era una dictadura. En un país donde yo veo que es totalmente cíclico, que viene, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y ahora estoy frente a una dictadura. Yo siento que todos, de alguna manera, tenemos que hacer algo para que esa dictadura no se instale. Es decir, yo no puedo quedarme y decir, bueno, sí, yo sufro el fracaso y entonces viene... No, porque es terrible lo que viene. ¿Te das cuenta? Y yo creo que somos todos responsables de esto, no la oposición política, todos los ciudadanos, que nos quedamos en donde nos quedamos y que no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, la desesperación mía es, ¿qué es lo inminente que como ciudadanos podemos hacer? Todo lo que vos decís, estoy de acuerdo. Lo de la educación, que es un proceso largo, estoy de acuerdo. Pero lo inminente, lo que está ahora. Bueno. Hubo una cuestión como fue lo de la AMIA, lo de la AMIA, Podríamos ir a abrazar que fue poquísima gente esa marcha. Podríamos A mí yo salí totalmente frustrada de adentro, porque dije, pero la pucha, pero ¿dónde estamos? Es terrible lo que pasa acá. Lo mismo cuando fue por el aniversario de 11, y fue un acto fuertísimo. Para mí fue fuertísimo lo que se vivía ahí. Ahora vamos a ir todos el 18, vamos a ir todos, es decir, no. Perdóname, pero No está puede mal planteada ser. la pregunta. Puede ser, Déjame que te diga sí, por sí, qué. Es totalmente. posible. Yo no soy un tipo optimista, soy un hombre esperanzado. Voy a primero empezar por la Sí, diferencia yo lo que... entre una cosa y otra. No, es muy importante la diferencia entre ser un hombre esperanzado, una persona esperanzada, y ser un optimista. El optimista cree que las cosas van a ir bien porque tienen que cambiar. Sí. O desea que cambien porque van mal. La persona esperanzada ve matices en el presente que le hablan de la posibilidad de contar con algunos recursos que desplegándose podrían llevar eventualmente a una transformación. Donde impera la esperanza y no impera el optimismo, no abunda la desesperación. Donde impera la esperanza, no abunda la desesperación, sino la espera militante, que yo te decía. Nosotros hemos pasado, lo prueba nuestra edad, por la dictadura militar, por el proceso militar. Del 76 al 83 la pasamos. Y estamos vivos porque, bueno, estamos vivos. Digamos, no es que hemos sido hábiles para sobrevivir, simplemente no llegamos a formar parte de los desaparecidos y los muertos. Pero no por militar en la guerrilla, simplemente por no coincidir con ellos. Yo recibía amenazas periódicas de la guerrilla y del gobierno. En serio, cartas de los guerrilleros que me decían, para raíz de los artículos que publicaba, cuando seamos poder vas a desaparecer. Pues está muy bien lo que le decís a la dictadura, pero respecto a nosotros te equivocamos. Bueno, quiero decir, partir de esta distinción entre el esperanzado y el hombre optimista o la persona optimista por lo siguiente. Las formas de militancia que permiten sostener la esperanza son las que tienen que ver con la lucha contra la desesperación también y con la lucha contra la presunción de que no tenemos ningún porvenir. Digamos, la tenacidad de ciertas personas
¿De dónde sale? ¿Qué toman? Eso, que nos den la receta. No hay. Hay una convicción fundamental que tiene que ver con la posibilidad de entender que uno está muerto si no pelea por lo que cree. Pero no porque falleció. ¿Se acuerdan lo que decía Antígona cuando Creonte le decía: vos no podés sepultar a tu hermano porque yo te liquido? Y ella le responde: yo estoy muerta si no lo intento sepultar. Bueno, esta convicción de saber que uno inexiste si no consiste en esta lucha, en estos procedimientos de acercamiento, si no toma sus derrotas como indicios de su presencia también, y no de su ausencia, se extrae de una cierta concepción acerca de lo que significa, perdónenme, en mi profesión y mi vocación de filósofa me empujan a decir lo que voy a decir. Acá la lucha es contra la muerte, contra la inexistencia que es la muerte. Por eso la marcha del 18 es por la vida. Es por la vida. Eso. La marcha del 18 es por la vida, por la presencia, la resurrección de Jesús. Y lo planteó bien Bergoglio, debe ser entendida por nosotros como renacimiento nuestro. Como renacimiento nuestro. Pablo mismo dice en una de sus epístolas algo fundamental: si no vuelve a la vida en ustedes, estamos fritos. En ustedes, no en él, si volvió o no, en ustedes. Si la resurrección no tiene lugar en el interior de uno mismo, no hay resurrección, por más que objetivamente se produzca, porque la intrascendencia del objetivo es total allí donde uno no está comprometido. Habla de Jericó. De Jericó, bueno, podemos abundar, contarlo. No, pero habla de Jericó. Contá Jericó, porque Jericó es interesante, donde ellos parece que no hacen nada. Sí. ¿No? Porque la marcha del 8N, perdón, la marcha del 8N que yo escucho fue muy importante, porque vos tenés una muralla, vamos a hablar de la muralla de Jericó porque es muy interesante. Vos tenés la muralla, entonces eso también había una muralla. El 8N la gente salió queriendo derribar la muralla. Y la muralla empezó a corroerse, pero no se movió. Porque uno hasta el desmoronamiento no sabe que se está desmoronando. Es decir, el edificio se desmorona, pero cuando cae, podés estar indiferente. Entonces, la gente dice: ¿a qué ir si la muralla no se mueve? Y la respuesta es hay que ir todas las veces que sea necesaria hasta que se desmorone. Te golpees ahí, porque ahí es donde se juega el régimen, se plantea como muralla, aun cuando esté deshilachado, no puede hacer otra cosa. Y no es voluntarismo. No, ¿está? Entonces cuando Dios lo de Jericó es más terrible todavía, porque en realidad yo les voy a explicar por qué la muralla siempre se desmorona sola. Se desmorona sola para que nadie crea que es Él, sino que todos somos servidores de una causa, porque quien desmorona es Él, que es Dios, no Kirchner. Lo de Jericó no hay cosa más inútil desde la perspectiva racional, no hay cosa más estúpida desde una perspectiva materialista que lo que Yahvé le dice a los tipos, a los judíos, el otro tipo, yo lo llamo el tipo, el de arriba también: vayan y rodeen. Y caminen y comen y toquen, que vos sabés más ahí, que la ciudad más, que hagan sonar sus trompetas, y la muralla desmoronó. Entonces desmoronó justamente porque si ellos entraban, se iban a creer Dios. Por supuesto, los productores del... Y ahí viene el tema de dos tipos de esperanza. Una es la esperanza cierta de las cosas que se ven como señales y semillas de lo que va a acontecer. Uno vive por esperanza. Después está el optimismo idiota. Ese es el de los exitistas. Yo quiero estar donde ganes. Ahora van a estar mucho en la dictadura.
muchos de los que hoy se escandalizan ya se están preparando para legitimar la dictadura de los opositores. Entonces, ¿qué digo? ¿Por qué la dictadura da miedo? Yo me voy con Gisela Raymond a esa bárbara. Entonces, ¿qué quiere Gisela Raymond, lo que está en la cárcel? Ya salió. Entonces, ¿qué digo? Ahí está la esperanza. Uno ve, camina, dice voy a tener la casa. Esto es la esperanza y la fe. Esperar lo que todavía no se ve. Por eso es el vacío del futuro frente a la acción del presente. Vos accionás el presente frente a lo que crees y no ves. Esa es la gente con esperanza, esa es la gente con fe, y la verdad que cruzamos la calle con fe. Un minutito y el cobre. Ahora, hay momentos en que todo te dice que no hay esperanza. Es decir, que el tiempo, que la cae. Y entonces ahí, yo lo llamo a esto, yo tengo todos unos nombres muy particulares para las cosas, pero yo lo llamo la fe seca. Yo he tenido, la fe del desierto es una fe seca. Es esa fe seca. Es creer en la condición humana, es creer en la libertad, es creer aun cuando todo lo de afuera te indique que ya no hay más. Eso es seco, eso es solo, eso es desierto. Pero cuando eso sucede, se abren los caminos. Por eso a mí no me preocupa tanto a título de esperanza lo que nos está pasando, porque yo que tengo como esa inmanencia simbólica, digo, hay algo que nos está obligando a ver. Hay algo que está rompiendo el negacionismo con la propia muerte. Es decir, lo que sucedió en La Plata, miren, yo voy a hacer una articulación simbólica. Parece que la agenda está puesta desde un lugar que no es ni la oposición, ni el periodismo, ni los intelectuales, ni el gobierno. La agenda parece puesta por cosas que nosotros no conocemos o no sabemos. La agenda de que el Papa sea argentino, de que sea el mayor opositor a este régimen, es una agenda al cielo. Esto es bárbaro, ¿no? Pero una semana después vieron el uso, la apropiación, que la siguen haciendo todo de una manera terrible. Porque Bergoglio cuando te habla, te digo, yo lo bendigo, rece por mí. No es que se lo dice a Scioli para que diga, ¿entienden? Me apoya. No es eso, siempre rece por mí. Te imaginas Scioli pidiendo rece por mí. No sé si Scioli sabe rezar. Pero todo el uso, Cristina el uso, todo es una cosa que a la obra de alguien le molesta terriblemente. Frente a eso vienen las inundaciones, y a título simbólico, miren qué tres lugares, porque las inundaciones son 200 milímetros, es mentira que eran 300 ni 400, fueron 180. Y 100 en Buenos Aires, o sea que no eran lluvias de una magnitud de la que se pintó y mostró todo. Pero no mostró, derribó 3 candidatos a presidente. 3. El de la capital, el de la provincia de Buenos Aires y la señora presidenta. Miren lo que es, simbólicamente. Ahora, desnudó un pueblo. Todos, no, y eso es lo que a mí más me interesa, porque si no interpelamos al pueblo estamos feos. Si alabamos y somos demagógicos con este pueblo no se salva. La culpa es de ellos y no, nosotros hay un momento de reflexión y el pueblo se sintió desnudo, huérfano y muerto, y tenía que sentirse así. Porque en vez de verlo así, hay que verlo como el ciego que le han quitado las ventas. Había un ciego, que eran miles de ciegos, a que la agenda del cielo les quitó la venta. Solo a partir de allí es posible la esperanza. Allí donde había negacionismo, demagogia y populismo, se sacó la venta. El tema es qué hace este pueblo con esa venda, porque esa es también soledad, no hay más vales. Se le cayeron, a mí me hace acordar mucho a la destrucción del becerro.
¿Entendés? El becerro que adorabas fue un estallido. Esa es también nuestra soledad, porque nosotros tenemos mucho de becerro cada uno. Cada uno. Entonces hay que apuntar a ese. Ahora vamos a ver qué hacemos con esa soledad, porque finalmente somos solos. Y en la relación con el otro, ¿qué hacemos en esa soledad para construir un nosotros que nos salve? Uno no se salva solo, pero hay que construir un nosotros desde esta matriz de soledad. Y esa matriz de soledad nos dice que solo somos eso. Una condición, una posibilidad de ser. Y tenemos que ser humanos. Y por eso tenemos que involucrar nuestro cuerpo como pedagogía para nosotros mismos y testimonio, pero también para educar a nuestros hijos. Porque si nosotros no salimos, nuestros hijos no van a salir nunca. Creo que el mayor acto pedagógico de enseñanza que cada uno de los argentinos puede hacer es estar presente, es ponerle el cuerpo a su condición humana. Porque si guardamos el cuerpo, esta vez no hay enseñanza posible. No es la opinión en un café, no es la opinión en un bar, es el cuerpo. Yo creo que lo que se demanda hoy es el cuerpo de todas las conciencias. Y los que no estén con el cuerpo serán parte de la complicidad. Entonces lo importante es estar, no piensen en el resultado. Son 10, son 10, son 20, son 20, son millones, millones. Pero hoy la enseñanza, como decía Bertrand Russell, se enseña con el ejemplo. El ejemplo es ponerle el cuerpo, aún decir no a la dictadura de una facción. Es sencillito. Y ahí es donde me surge la esperanza. Si muchos solos, con una fe seca, decimos lo único que me importa es mi condición, somos millones. Y si somos millones no hay dictadura. ¿Desde dónde habla Lilita? ¿Desde dónde? ¿No? Lo tomo en relación a lo que planteaba vos con toda autenticidad acerca de, bueno, cómo hacemos en lo inmediato para no desesperarnos, para sentirnos partícipes. Digamos, yo creo que hay dos tipos de posicionamientos frente a la adversidad que son importantes y que no son hijos del voluntarismo, ¿no? Porque el tema de la presunción de que ella tiene voluntad o que nosotros creemos, o todos tienen simplemente voluntad, que el punto de partida es la voluntad, nos lleva a nosotros, a los restantes, de una posición de decir, yo no tengo tanta fuerza como tienen ellos como para poder empujar la cosa, ¿qué vamos a hacer? Yo no la tengo. Pero no es acertado presumir que el punto de partida, en el caso del posicionamiento de ellos, es la voluntad. Hay otro punto de partida que me parece que es el que tenemos que aprender para volver al tema central de la exposición de hoy. Tenemos que replantearnos profundamente en qué términos tiene sentido nuestra vida. ¿En qué términos tiene sentido? Es decir, ¿qué es lo que le infunde sentido a nuestra existencia? No hemos venido a este mundo para realizarnos, es decir, para consumar un proceso de logro de objetivos. Hemos venido a este mundo para emprender marchas y contramarchas que permitan salir del terreno de la inexistencia, de la insignificancia. Porque lo que nos amenaza fundamentalmente es no tener significado. Como abunda el temor a la ausencia del significado, surgen los liderazgos autoritarios que vienen a compensar ese temor a la inexistencia ofreciendo identidad. Entonces digo, hay dos tipos de liderazgos. Uno para mí es el liderazgo que representa Lilita, que consiste en convocarlo al otro a que se haga responsable, no a delegar en ella la representación. A mí me parece que esto es fundamental. Después está el otro liderazgo, que consiste en postularse como el único representante de la acción y de la responsabilidad de construir una identidad, que es el liderazgo dictatorial.
Hoy estamos delante de esa disyuntiva. O aceptamos la propuesta de hacernos cargo de la construcción riesgosa de nuestra identidad con las vacilaciones, las dudas, los temores, los disgustos y las convicciones que podamos tener, y no miramos hacia nuestros dirigentes que deseamos para pedirle que compensen con su acción la ausencia de la nuestra, sino para acompañarlos en ese vaivén y en esa lucha, o entonces delegamos, hipotecamos prebendariamente nuestra identidad espiritual en un Führer. Entonces, esa es la disyuntiva de fondo. Insisto en esto porque el rasgo distintivo de la construcción cívica de la República es la responsabilidad subjetiva. Es la responsabilidad subjetiva, el ser persona, el correr el riesgo de aprender. Entonces, allí los liderazgos se constituyen democráticamente porque no aceptan delegaciones. No aceptan delegaciones, no vienen a decirnos déjenlo conmigo. No son paternalistas, son hermanos polémicos. Por eso me da bronca cuando dicen madre. Madre, claro. A mí me ha pasado muchas veces con los jóvenes que me decían, vos sos una madre, yo no soy madre. El otro día una señora grande de 60 años que me tocó conmigo y soy como una madre. Tened cuidado, yo no soy madre. Porque el madre es la delegación. No es por falta de... Con los hijos es lo mismo. Vos sos mi mamá, no quería hacerte cargo, ya sos grande. Yo le digo a mis hijos, los hijos son de la vida. Nosotros somos de la vida, de ese correr que dice él. Y entonces ese es de hacerse cargo, no solo de lo que vos hagas, porque vos podés ir a la clase. Hacete cargo del otro. Hacete cargo de enseñar al otro también que tiene que poner en juego su cuerpo. Claro, porque todos somos responsables. Y el día que todos seamos responsables, nada de esta cosa terrible va a suceder. Pero ese hay un negacionismo que puede terminar en la desaparición de las clases medias independientes en la Argentina, pero que tiene su origen en ese negacionismo y en esa frivolización. Ay, me encanta tanca, en esta falta de reflexión. El hombre es cuando piensa. Y como dice Hannah Arendt, yo quiero agradecer, ahora que está él, agradecer este lugar que fue obra de la contribución de todos ustedes y que muestra que los milagros se pueden producir. Cuando yo no pude entrar más al Instituto Hannah Arendt por razones que no viene al caso, empezamos a dar los desayunos y empezamos a dar las clases que muchísimos de ustedes estuvieron, y con ese dinero podemos tener este lugar que ya es nuestro definitivamente, por supuesto no la propiedad, y eso es gracias a todos ustedes. Es decir, siempre cuando se construyó esto, también eran pocos los que nos acompañaban porque era una locura. Y la verdad es que el año pasado mucha gente en el propio partido mío apostó a cerrar algo sabiendo que no se iba a abrir. Y fíjense cómo esta es la fuerza de nosotros. Esta es la fuerza de nosotros. Y con respecto a la fuerza, esto de no tener la fuerza o la palabra, miren, entiendan que la fuerza solo está donde se reconoce la debilidad. Cuando una madre pierde un hijo y se siente sola y tan débil, y además en general el hombre, el padre se quiebra, vieron que no puede actuar, en esa debilidad es donde viene la fuerza. Es algo que a mí me decía una ex madre que te lleva a la plaza. Está solo en ese reconocimiento de esa debilidad, porque el yo no puedo es negacionismo respecto de mi propia posibilidad, que es una forma de eludir mi responsabilidad. El yo no puedo es un yo no quiero inconsciente. Sí, seguro. Sí. ¿Verdad? Siempre que uno pone, cuanto más débil es, más juega la fuerza. En San Pablo, que es un gran rabino en realidad, que por eso puede transformar y convertir al judaísmo, digo yo siempre, al mundo gentil, él dice, él tenía un estigma, que ustedes saben cuál es el estigma de los místicos, muchísimas veces es el deseo sexual, porque es cada cosa que vos tenés de tu debilidad,
se acrecienta en el místico para probar en realidad esa oscuridad necesaria para volver a la luz. Él tenía ese estigma. Entonces, él quería ser santo. Si él recibía la misión de Dios, si él convertía, ¿cómo tenía este estigma? Por eso él insiste tanto en la castidad, porque en realidad la castidad es su propia obsesión. Es su propia obsesión. Pero entonces él dice que ese estigma estaba hecho para que él siempre sienta la debilidad. Porque solo cuando se sentía débil era humano, y solo cuando era humano, Dios estaba. Entonces, cuanto más débiles estemos en autoconciencia de esa debilidad, más fuertes somos. Porque más sabemos que todo se juega en esa decisión de un débil. ¿Se entiende? No en la voluntad, no en esto, yo tengo energía. No se ocupen de la fuerza. Ustedes ocúpense de su debilidad. Ustedes ocúpense de reconocer y de no negar esa verdad que uno tiene adentro acerca de esta condición que nosotros venimos a llenar. Yo creo que nosotros estamos llamados a ser libres para llenar una condición de un juego que abrió Dios eternamente, que es que nosotros llenemos. Yo no creo en la omnipresencia de Dios y en la omnipotencia de Dios. Yo creo que Dios hizo una gran apuesta con los seres humanos. Dijo, yo voy a permitir el juego, el final del juego es mío, yo voy a permitir el juego. Y entonces ese ser se dio parte de su omnipotencia y por eso es un ser que llora. Porque es un ser que pide ayuda y que llora cuando sus hijos no lo ayudan. No es omnipotente. Dios llora, también se enoja. También pierde la paciencia. Esto se ve muy bien en la Biblia judía. Es lento en la ira. Pero cuando viene, es justicia de Dios. Pero esta sensación, porque ayudamos. Y entonces algunos dicen, ¿pero qué hago yo, mi Marcela divina? Acá una que dice, yo no creo en Dios. Bueno, no importa. Porque uno cree en el misterio. Yo dije no creo, yo dije Sí. yo no sé. No sé. Bueno, pero está el cosmos. Es decir, cada uno, no importa la palabra que nombra el misterio. Importa que hay algo, la lectura de la Edad Media, toda la literatura de la Edad Media, se miraba como miramos las mujeres, holísticamente, en forma inmanente. Y el problema es que en la Edad Media hombres y mujeres miraban de la misma manera. Está como en esto. Entonces hay que poder mirar todo, hay que poder mirar los signos, hay que poder mirar las señales y hay que ser racional absolutamente en el reconocimiento de la realidad. Lo que mucha gente, cuando te dicen místico, ¿qué te dicen? Que uno reconoce la realidad. Por eso me decían que yo tenía los patitos, ¿cómo es? Desalineados. En realidad la fe es una cosa muy distinta, es un reconocimiento estricto de lo real aparente, digo, de lo real aparente, o de lo real para que no se... ¿para qué? De lo real, es donde estamos con una rigurosidad sin excusa ni para vos mismo, ni para el otro, ni para lo que acontece. No hay excusas ahí, no tenés que perderte en lo que mirás. Cuando vos tenés a alguien que es un golpeador, vos tenés que poder ver el golpeador. No podés ver otra cosa. Y a partir de ahí la fe. En cambiar eso. Eso es. Entonces, ¿cómo operamos nosotros como sociedad a lo largo de los años? ¿Por qué amamos tanto la ficción? Porque hay cosas de las que no podemos hablar. Porque nos da vergüenza. ¿De qué nos da vergüenza? De la violencia que cruza la Argentina desde su nacimiento. De todas las violencias de la Argentina y de las violencias de los que vinieron a la Argentina. De las violencias que dejaron en el Claro, eso está, de la constelación. De ahí viene de eso, no se habla. Claro. De ese dolor que se abandonó y se quiso olvidar como recuerdo imborrable. De ahí vienen nuestras violencias. Estamos poblados de eso. ¿Están? Entonces, para construir la paz
hay que tomar una decisión en relación a nuestras violencias. El otro día el Papa Francisco dijo algo impresionante: cuídate de vos mismo. Pero cuídate de vos mismo, el primer custodio de vos mismo. Por eso no digamos yo quiero que se muera fulano, mengano, sultano. Cuidémonos nosotros que queremos la paz y la república de nosotros mismos, porque esa violencia está en nuestro inconsciente, ¿eh? Y esto se ve ahora. Pero porque es algo incomprensible que haya tanta violencia. Hacer una pregunta. ¿Sí? Más que una pregunta. Yo soy blanca, tengo 77 años. ¿Tanto es? Siempre, siempre me dicen que no represento la edad, entonces yo le digo y coqueteo. Y me dicen que cómo llego a tener esta edad y tener tanta alegría y ser como soy con todos mis defectos, pero yo siempre digo acá hay que tener higiene mental, y ahí quedan callados. Lo que yo quería decirles, con mis 77 años, que Lilita Carrió se enteró la última reunión, o sea, el día 9, que yo participé en las mesas electorales con esta edad. Pero querer es poder. Porque siempre he vivido con mucha fe y esperanza. Y nunca ante las vicisitudes de la vida me he dejado abatir. Ante esas vicisitudes duras y crueles, yo me he agigantado. Y quiero decirles de verdad, con toda sinceridad, que es verdad. Yo perdí una hija de 8 años. Y muchas otras cosas que no puede uno dejar de tener esperanzas y pelear y agigantarse. Yo quisiera que, Lilita, corregime si puedo decir algo, invitarlos a todos ustedes a que participen de una mesa electoral. No hay problema, hay mucha custodia, se trabaja tranquila, hay que tratar de dejar la mesa lo menos tiempo posible. Les invito de corazón, estemos con Lilita, aunque ella no sabía que yo estaba con ella, pero la quiero muchísimo por su honestidad, por su intelectualidad, son divina. Muchas gracias, profesor. Acá no hay Una pregunta, gracias. yo quería hacer una propuesta. No sé por qué en todos los programas que circulan políticos, gente que está en el candelero, no figura nadie relacionado con la educación y con la moral. ¿Por qué no se puede incorporar en esas reuniones gente que hable, desarrolle un tema y que haga docencia sobre todo lo que necesita la sociedad argentina, lo fundamental, que es educación y moral? Si sería factible, si es una idea descabellada mía, o puede ser algo que se incorpore a la TV, que es todo lo que la gente consume, y oír a gente de la Academia de Educación, a Pedro Barcia, a alguien que esté en ciencias morales, es decir, que instruya sobre temas a la población general. Porque hay muy pocos medios, claro, los cuales nos podemos expresar. Esta es la realidad. ¿Qué podemos ver? ¿TN? ¿Qué otro se puede para ir Mira tele, porque te agarra Bonelli y te... digamos, son tantos los riquísimos problemas que vale la pena abordar en reuniones como esta, que uno debe irse con la convicción de que ha dejado de lado muchas cosas fundamentales y aceptamos. No vamos a resolver en una reunión lo que queremos plantear para una vida, pero quiero volver a un tema que está en la base de lo que dijo nuestra amiga la coqueta. Y que tiene que ver con lo que planteaba Lilita. No hay que sacarle el cuerpo al derecho a la tristeza y a la debilidad. El hombre no está hecho para darle la espalda a su debilidad. Y al dolor.
Porque, como decía William Blake, el poeta inglés del siglo XVIII, el que desea y no obra engendra peste. Si nosotros tenemos la necesidad de llorar, debemos llorar. Si nos sentimos desesperados, debemos sentirnos desesperados, habitando la desesperación hasta el fondo. Porque solo se brota del agotamiento de aquello que nos pide que pongamos el cuerpo. Si es la tristeza, que sea la tristeza. La fortaleza no proviene del triunfo del voluntarismo sobre la desesperación, sino sobre el agotamiento de la desesperación en la esperanza. Pero hay que tener el coraje de vivir la propia fragilidad. Esto me parece que es fundamental para que no se crea que las personas fuertes son las que no han conocido la debilidad. Más aún, la fragilidad nos debe acompañar toda la vida en lo que emprendamos. Toda la vida, porque reconocer la fragilidad es reconocer la propia finitud. Es una certeza. Esto es fundamental. La fortaleza no es el triunfo. Eso es. Uno, como decía Oscar Wilde, es conveniente ser un poco improbable. Es muy bueno ser improbable. Un día, me acuerdo un diálogo hermoso en el que estaba presente, le preguntaron a Carlos López Pucho, el litier, dice, ¿y cómo está usted? Y entonces él se mira al pecho y dice, che, te están hablando. No es bueno tener una identidad inequívoca. Uno es un veterano insuficiente de guerra. Un veterano insuficiente, no se ha terminado de aprender veteranía. Entonces, primera cosa fundamental, el dolor que nos acompaña por las vicisitudes que hemos tenido que atravesar a veces en la vida debe estar presente siempre como una cicatriz indispensable. Y en segundo lugar, ¿por qué no hay programas de televisión donde se llame a la gente de educación? Bueno, acá vamos al fondo de la cuestión. ¿A quién le importa? Claro, la educación no es un objeto de discernimiento claro. No solo por parte de quienes deberían tenerlo claro, sino porque aún no hemos comprendido que la nuestra es una crisis espiritual. Están los que instrumentan la falta de cultura para financiar el propio poder político, pero están también los que no comprenden. La oposición no comprende. Lo tengo así bien. No comprende. En consecuencia, la siembra requiere fortaleza para asumir la debilidad y una conciencia de nuestra fragilidad para asumir nuestra fortaleza. Todo lo que Lilita ha planteado hoy enhebra de manera muy rica permanentemente la práctica política con el discernimiento religioso y filosófico. Bueno, es una mujer compleja. No es una líder fácil. No. ¿No es cierto? Es una señora encantadora que no plantea problemas sino soluciones. Bueno, pero este es el tipo de liderazgo que puede enriquecer a la República como proyecto. Yo no creo que nunca llegaremos a haber realizado lo que anhelamos, pero sí creo que podemos matizar enormemente la presencia del mal con el proyecto de un resarcimiento moral en el país. Es conveniente no llegar nunca a donde queremos, porque es la trampa más grande del mundo presumir que uno ha llegado. Es la utopía. Una vez le preguntaron a un poeta, maestro, ¿está usted contento consigo mismo? Y respondió, no, estoy contento. Bueno, buenos días.